¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya me introducían, mi nombre es Luis Antonio Morales II. Normalmente mis compañeros de trabajo, oficina y demás ambiente me llaman Toñito, pero a mi novia no le gusta tanto Toño, entonces también Luis es aceptable. Cualquiera de los dos es correcto. Como ya también lo mencionaban, llevo alrededor de 8 años, creo que ya va para 9 años que llevo trabajando en el sector de tecnologías. Y no solamente en el sector de tecnologías, sino todo negocio, tecnología, seguridad, o sea, un montón de cosas. Y actualmente me encuentro emprendiendo en este nuevo reto, por decirlo así, de dar pláticas. Entonces, sin más preámbulos, yo les quiero hablar un poco de lo que es Istio, o no tanto de la herramienta, ¿no? Ya todos creo que conocemos el tema técnico, y si no es así, muchos de nosotros lo podemos dominar muy fácilmente. Es una herramienta que se configura con YAMLs, bla, 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 ¿no? Entonces, hoy de lo que les voy a hablar es de un tema de seguridad que se presenta en muchas de las compañías que he trabajado. El principal problema es que todos piensan que tenemos un tema robusto de seguridad, pero pues realmente no es así, ¿no? Hay muchos gaps que se pueden mejorar en el tema de seguridad, sobre todo en este tema de Istio, y vamos a ver cuál es el principal problema cuando empezamos a utilizar Istio. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a hablar un poco de lo que es Zero Trust y cómo se puede implementar con Istio. Entonces, esa es la solución a nuestro problema que veremos hoy. Y por último, vamos a ver cómo esto se comporta en la práctica, ¿no? Ya en lo real, hablando de Istio, conceptos y demás. Lo primero, nosotros, o todos los que han desarrollado microservicios o han trabajado en microservicios, conocerán este esquema, que tenemos una capa de microservicios seguramente desplegada en un clúster de Kubernetes, ya sea en Google, Amazon, Azure o cualquier otro proveedor de nube que conozcan, y lo separan por namespace, tal vez el namespace de seguridad, el namespace de negocio, bla, 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 ¿no? Atrás tenemos lo que son diferentes backends, en este caso ejemplifico con Conecta, Mongo, puede ser Oracle, distintas APIs, colas, etc. Y normalmente los bancos piensan que por tener un firewall en su clúster que te delega toda la salida de internet, eso está seguro. Adicional a esto, anteriormente utilizaban lo que era un gateway, un service discovery, seguramente de Netflix o SS, y le ponían SSL, algunas validaciones de JWT, y bueno, el banco daba por seguro que esto era seguro y muy seguro y nadie lo podía incrementar, ¿no? Entonces, todavía hasta la fecha de hoy, cuando hablamos de microservicios, seguramente tienen una arquitectura basada de microservicios que tal vez hereda o está escrita en lo que sería Netflix o SS con Spring Cloud y demás. Cuando hacen una migración, pasan a lo que es Istio, que es lo que estamos hablando el día de hoy, le ponen las mismas validaciones que tienen, tal vez agregan algunas validaciones de el origen de la IP y demás, y el banco da por seguro que esto es seguro. Incluso pasan por diferentes temas de seguridad, temas de certificación y demás, y jura que esto es seguro, ¿no? Pues la realidad es que es medianamente seguro, eh, se puede quebrantar, ¿no? Hay distintas maneras de poder quebrar esto, incluso tenemos un enemigo que también puede considerarse como nuestro amigo, que es el firewall. Normalmente tenemos este tema de que controlamos las salidas, permitimos accesos a premisas, a VPNs, y pensamos que esto realmente es seguro, ¿no? Es donde ahí nosotros introducimos o conocemos algo que se llama Zero Trust, y les presento el principal problema que tienen los bancos hoy en día, que piensan que realmente es seguro, ¿no? Los diseños, las topologías de red que actualmente diseñan se basan en esto. El castillo y el puente, un pozo alrededor del castillo y pensamos que todo es seguro. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que nosotros podemos pasar del otro lado del castillo, normalmente se tiene acceso a todos los destinos que ha permitido el firewall. Son bases de datos, realmente son colas, APIs o cualquier sistema transaccional que nosotros podemos tener en el firewall. Entonces, este es el principal reto que tienen los bancos hoy en día, sobre todo porque todos están migrando a microservicios, pensando que los microservicios deben de correr sobre un clúster de Kubernetes, y el clúster de Kubernetes tiene acceso a todos nuestros backends. Bueno, todavía no los introduzco a Zero Trust. Zero Trust prácticamente, y se comió mi slide,
Pero Zero Trust prácticamente es no confíes en nadie. Un claro ejemplo es, ¿alguien de aquí ha jugado ¿Dónde está Willy? El juego de ¿Dónde está Willy? Es, ponemos a Willy en un conjunto de personas y ese conjunto de personas, pues bueno, conforme se va haciendo más grande, es más difícil encontrar a Willy. Entonces, este es el concepto básico de Zero Trust, donde nosotros queremos hacernos invisibles incluso para nuestros propios sistemas. No solamente nuestros sistemas, sino que en un ambiente de microservicios, nosotros queremos hacer invisible el microservicio de pagos, el microservicio de usuarios y el microservicio de catálogos. Incluso entre ellos, incluso para nosotros. El día de hoy les voy a hablar de cómo se puede realizar esto en un entorno de microservicios. Y aquí es donde también nosotros introducimos un concepto de que nunca confías, siempre autentica, siempre verifica, siempre revisa quién es el que quiere llegar a un destino y de qué origen viene. Sin importar de cuál sea la IP, nos olvidamos de cuál es la IP y nos enfocamos en realmente el quién, haciendo un hub de validación en base a identidades que seguramente te va a validar si tu correo es correcto, si tu origen es correcto, si tu destino al que quieres ir es correcto y una serie de propiedades que maneja actualmente Istio y que se puede validar en cualquier ecosistema de microservicios o arquitectura basada en eventos, bla, bla, bla. Y es donde nosotros conocemos dentro de Istio algunos conceptos muy importantes. Dentro de ellos es una validación de mutual TLS. Hoy en día nos olvidamos bastante de este tipo de validaciones. Le damos introducción seguramente a un whitelist de IPs, le damos seguramente un control de accesos basado en dominios de correos y seguramente le vamos a dar acceso a una lista de orígenes deseados o no deseados. Pero en un entorno de microservicios, algo muy importante es la comunicación de mutual TLS, donde nosotros queremos validar con base a una lista de orígenes y destinos si el microservicio A puede hacer llamadas al microservicio B. Y no solamente entre microservicios, sino también poder habilitar controles de salida que te permita validar si un microservicio puede visitar algún sistema transaccional. También tenemos lo que es End User Identity, que es parte de lo que ya comento. Cuando un microservicio quiere conectarse a una base de datos, normalmente dependemos de un usuario y una contraseña. En algunos casos podemos agregar algunos whitelists de IPs y es todo lo que tenemos. Sino que, sin embargo, nosotros también tendríamos que hacer validaciones de quién está intentando llamar aparte del usuario y de la contraseña. De qué clúster de Kubernetes viene, cómo es que está llegando, cuál es el camino que eligió para poder llegar a este backend o a la base de datos que quiere acceder. Y para eso también tenemos validación de JWTs, no solamente como un Edge Borders, de que ponemos un API Gateway y con eso basta para poder validar tokens, sino que hacemos un uso, por ejemplo, de servidores externos de autenticación para poder hacer la autenticidad o la validación de esta identidad que quiere llegar a un backend. Y normalmente hay backends o los sistemas legacy que se desarrollaron hace muchos años no tienen este tipo de validaciones. Depende completamente de un usuario y contraseña, que es simplemente de implementación y nos olvidamos de la identidad de quién quiere consumir esto. Y por último, no más importante, lo mencionaba previamente, un API Gateway o algo que te valide un JWT o incluso hoy se está introduciendo un JWT encriptado. Y nosotros implementado todo esto, podemos considerar que hemos desarrollado un sistema o una arquitectura de microservicios basada en identidad, en confianza y en desconfianza a la vez. ¿Por qué? Porque todos los microservicios van a desconfiar entre sí mismos hasta que nosotros le otorguemos la capacidad de confiar entre X, Y o Z. Y lo que tenemos como resultado es algo como esto. Un esquema o un ecosistema de microservicios donde ya implementamos Istio con todo lo necesario para poder trabajar y para poder confiar en los diferentes microservicios que se despliegan. Donde ya no solo hacemos uso del gateway, sino ya también estamos haciendo uso de Service Entry, donde registramos en nuestra malla de servicios los diferentes backends que podemos tener en una compañía, organización, en un proyecto y demás. Y de esta manera pasamos de un sistema tradicional donde el microservicio A podía acceder a la base de datos, a la API, a la cola de mensajería, etc. Y solamente le otorgamos permisos realmente a los sistemas transaccionales que requiere permisos. Y
para poder demostrar esto, me voy a pasar de este lado. Para esta demo desarrollé dos aplicaciones de Java que funcionan como microservicios, en la cual es una aplicación de Pokémon y una aplicación del clima. En la aplicación del clima tenemos un llamado, el cual nos regresa una respuesta, ¿no? Estamos buscando cuál es la situación meteorológica de cierta ciudad, nos contesta con éxito y tenemos otra aplicación en Java que realmente consulta los Pokémon que se tienen, ¿no? En este caso estamos consultando los detalles de Pikachu. Para esto tenemos dos contenedores. Segundo, ¿perdón? Claro. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí se ve bien? Bueno, entonces tenemos el contenedor A, el contenedor B, donde actualmente mi clúster de Kubernetes tiene salida a todo el Internet y lo que queremos hacer es delimitar en los contenedores o en los pods que el pod X tenga permiso a la API de Pokémon y el pod B tenga permiso solamente a la API del clima. Yo tengo separado esto segmentado por namespace, donde tenemos el namespace del clima y también tenemos un namespace de Pokémon. Entonces yo entro al curl del clima y por lo tanto no debería de poder consumir el API de Pokémon, que es lo que está pasando actualmente. Y de momento, si consulto el API del clima, debería de tener una respuesta al menos un 400, que es lo que está pasando actualmente. Y en el namespace de Pokémon debería de estar pasando esto al revés. Y yo consulto el API del clima en el namespace del Pokémon, no puedo llegar al API del clima, y si consulto el API de Pokémon, esto es posible, nos regresa todos los Pokémon. Y de esta manera nosotros estamos delimitando por los namespace, esto se puede por cuentas de servicio, por contenedor, por diferentes detalles o propiedades que tiene un contenedor hoy en día, por propiedades que tú puedes implementar en tu clúster de Kubernetes, puedes hacer una segmentación segura de todos los backends que tú tienes, incluso entre microservicios. Y esto se refleja de la siguiente manera. Estoy utilizando Kiali para poder visualizar todo esto. Ahí está. Si nosotros lo vemos de esta manera, lo que está pasando actualmente es el servicio y el gateway de Pokémon solamente se puede dirigir a todos los recursos externos que estén dentro del namespace de Pokémon. Y lo que pasa en... Segundo. Lo que pasa en el API o en el namespace del clima es que todo lo que está dentro de clima tiene solamente la posibilidad de consultar los backends de clima. Entonces, esto nos permite segmentar por permisos de identidad los diferentes accesos a los diferentes sistemas transaccionales que normalmente los bancos o diferentes organizaciones pueden contar dentro de un ecosistema de microservicios. Y se me olvidó. Presentación. Y de trabajo a futuro, nosotros estamos trabajando actualmente en este punto, que es una autorización externa. Actualmente Istio no tiene la capacidad de poder hacer la validación de un JSON Web Token encriptado. Solamente puede hacer la validación de JSON Web Tokens desencriptados. Entonces, estamos trabajando primero en un servidor de autenticación externa
que te permita hacer esa validación. Y como segundo trabajo estamos tratando de hacernos contributors de Istio para poder agregar esta validación de manera nativa y no de manera externa, de manera que todo lo tengamos configurado por medio de archivos YAML y no necesariamente por medio de un microservicio como está aquí ejemplificado. ¿Para qué? Para que, bueno, quede parte de la historia o como que quede parte de las funcionalidades nativas de Istio. Y bueno, otra cosa que se está trabajando es una implementación con Okta para que utilicemos lo que sería OpenID Connect para poder conectar todo esto de manera segura y poder hacer las validaciones de un Identity Edge. De hecho, era algo que estaba preparado para esta demo, sin embargo, se venció mi clúster de Okta y ya no pude generar un token. Entonces, eso es todo de mi parte. Me gustaría hacer un agradecimiento a todos ustedes que les interesó la charla y también a mi novia, que fue la que me convenció de dar la charla. Yo pensaba hacerlo el siguiente año, pero bueno, de momento no sé si tienen algunas preguntas.